Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, ¿qué tal? Pues aquí estamos para hablar del capítulo 5 de la serie Juego de Tronos. Ya nos queda solo uno y ya se acaban los madrugones y el seguimiento y tal. También tengo que deciros que es, a ver, con todo lo que está siendo la serie de interesante y tal, es un poquito agotador todo este rollo de tener que verte la serie antes que nadie, porque si no van y te revientan los spoilers. Aquí en esta fase del comentario no va a haber spoiler, pero yo sí voy a avisar que después lo sabrá, así que estaros atentos y cuando lleguen pues ya sabéis lo que es. Si no habéis visto el capítulo pues no seguís viendo y ya está. Pero de momento no vamos a hacer eso. Lo que sí quiero decir en este arranque es que así como digamos la opinión de la... Yo dije... Recuerdo que en los dos primeros vídeos de los dos primeros capítulos de esta especie de colección de vídeos que estamos haciendo con comentarios sobre la última temporada de Juego de Tronos, sí dije que me parecía que esta serie podía marcar una diferencia, podía marcar digamos una época en televisión. Yo creo que ya la ha marcado, sea como sea al final y sea como sea haya sido esta temporada, y opinemos lo que opinemos de la batalla con los muertos y demás, creo que ha marcado un estilo, una época en televisión, eso es indudable. Pero yo decía que además podía marcar un nuevo, pues digamos una nueva manera de entender las series de televisión en el medio televisivo, en la pequeña pantalla, y que creo que eso también lo tiene ya ganado y demás. Y lo que ocurre es que yo era muy optimista en los dos primeros capítulos, y ese optimismo solo se ha visto reflejado en este capítulo 5. Creo que este capítulo 5 condensa y representa lo que debería de haber sido toda esta última temporada, en cuanto a nivel de calidad visual, el nivel de puesta en escena, nivel de fotografía, nivel de guión, nivel de montaje, y este lo consigue todo. O sea, este es indudablemente, hasta ahora queda el último capítulo, pero de todos los que hemos visto de la última temporada, este es el mejor capítulo por una serie de cuestiones que voy a comentar ahora. Pero digamos que tiene el nivel. Creo que ocurre, alguien me podrá decir con muy buen juicio, me podrá discutir y decirme, claro, pero es que si todos los capítulos de esta temporada tuvieran este mismo nivel, probablemente se produciría cierto nivel, digamos, de monotonía o de falta de ritmo, de tensión y demás. Bueno, es posible, es decir, evidentemente lo que sí que demuestra este capítulo es que cada uno de los capítulos de esta temporada, y diría, insisto en mi teoría, mi planteamiento, mi propuesta desde el segundo vídeo, perdón, primero y segundo capítulo formarían un arranque, sería un solo capítulo más largo, lo que pasa es que ellos lo han dividido en dos. Primero y segundo capítulo serían un solo capítulo más largo, y entonces todos serían, ya lo dije al principio de estos vídeos, todos serían como películas, cortas. Y en ese sentido, hay que decir que este capítulo 5 es una de las mejores películas que vamos a ver este año en el audiovisual, ya sea en cine, en televisión. Este es una de las mejores películas, y cuando digo una de las mejores películas, estamos hablando de un capítulo de 5 estrellas, pero estamos hablando también de una película de 5 estrellas. Este es el mejor capítulo de esta temporada, a falta de ver el último. Y no me sorprenderá que el último, aunque resuelva temas y demás, que es lo lógico, es lo suyo, puesto que es la última temporada de la serie, no me extrañará que el último sea un poquito más flojo que este. O sea, no me va a sorprender y ni me va a molestar. Pero este es el mejor capítulo que hemos visto esta temporada. A lo mejor, ojalá el último sea todavía mejor o sea tan bueno como este. Eso sería fenómeno. Pero la realidad es que de todo lo que hemos visto, yo dije también en el capítulo, cuando hice el comentario del capítulo de la batalla con los muertos, con los caminantes blancos, dije que esperaba que hubiera otro capítulo de batalla que fuera mejor que ese. Y lo es este. Es el ataque a Desembarco del Rey. El destrozo es lo que pasa en este capítulo.
Y ahí está. ¿Y por qué este es mejor que el otro? Pues miren, esto todavía lo puedo decir sin entrar en spoiler. ¿Por qué este es mejor que el de la batalla con los muertos? Bueno, aparte de que se ve mejor. Y no solo porque sea de día, porque cuando arranca este capítulo hay muchas escenas nocturnas, en la oscuridad, en dependencias bastante iluminadas de una manera muy, muy limitada y demás, y se ve todo. Y por ejemplo, en el encuentro, no es spoiler, en el encuentro de Tyrion con la reina, al principio del capítulo este, hay dos tíos en la puerta, que son prácticamente dos sombras, pero se les ve perfectamente. O sea, en toda la parte oscura de arranque de este capítulo, todo se ve bien. ¿Por qué? En parte porque son planos, que son planos estáticos, y no planos de batalla, de movimiento, donde la cámara, y eso hace más difícil ver. Estoy de acuerdo. Pero con todo y con eso, la oscuridad que hay en el arranque de este capítulo, es una oscuridad nutritiva, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista dramático, porque está definiendo a los personajes, ese rostro de Daenerys, que es la mitad en oscuridad y la mitad en luz, y como cuando ella se acerca a Jon Nieve, la oscuridad de ella lo baña a él, baña el rostro de él. Este tipo de juegos, ahí se está utilizando la luz. Entonces, este capítulo sí se ve cuando es oscuro, y este capítulo sí se ve cuando hay acción, y este capítulo es, pues, lo que esperábamos que hubiera sido la batalla de los muertos, porque además no solo es que se vea bien todo, sino que ata bien los personajes que tiene que atar. ¿Puede haberse quedado alguno por ahí en el tintero? Yo creo que no. Creo que todos los personajes principales de la narración están de alguna manera aludidos y tienen su papel en este capítulo, cosa que no ocurría en el capítulo de los muertos, donde ya dijimos que, por ejemplo, Brienne de Tar y el Matarreyes pues no habían estado tan presentes. No pasa nada porque el Matarreyes se recupera aquí, pero Brienne de Tar, como no se recupera en el último capítulo, no ha tenido su despliegue en esta temporada. Entonces, así como en la batalla de los muertos había personajes que narrativamente se quedaban un poco como descolgados y tal, matagigantes y demás, que parecían cruciales en ese momento de la historia y en esa batalla, eso no ocurre aquí. Aquí están todos los que tienen que estar, todos tienen su papel, todos tienen... Y los lazos, las tramas que se han ido generando entre ellos, se van cerrando mucho más claramente y todos tienen su cierre. Y creo que están mucho mejor tratados narrativamente. Eso por lo que se refiere a la parte, si queréis, de guión, a la parte dramática, a la parte de construcción de personajes, de viaje de los personajes, de arco del héroe, etc. De viaje del héroe y demás. Entonces creo que es mucho mejor capítulo en ese aspecto, pero también en lo visual. Mucho mejor capítulo en lo visual, y después creo que tiene una tensión que deriva del hecho de que no es todo, o sea, es todo batalla, salvo el principio. Hay un arranque al principio, que no lo tenía el capítulo de los muertos, de la batalla de los muertos, el capítulo 3. Hay un arranque al principio, narrativo, plenamente narrativo, que va preludiando lo que va a ocurrir después. Unos primeros compases, una preparación para la batalla. Todo eso estaba, claro, todo eso estaba en el capítulo 1 y en el capítulo 2 para la batalla con los muertos, es cierto. Pero cuando llegamos a la batalla con los muertos, no se sigue explotando ese esquema. Se cree que ya eso se ha solucionado con el capítulo 1 y 2, y que vamos directamente a meter caña durante los minutos que durará el capítulo, que eran bastantes más de los 60 habituales de una serie de televisión, de un capítulo largo. Entonces, el problema es que ese capítulo no tenía ni tuvo tensión, tuvo mucho espectáculo, si queréis algunos momentos épicos, un espectáculo visual tremendo, pero no tuvo la tensión dramática y la construcción dramática que tiene. La madurez que tiene este capítulo, visualmente y narrativamente, supera con mucho la del capítulo 3. Así que capítulo 5, mucho más construido y tal. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de batallas, cuando hablamos del asunto este de la guerra y tal, lo que está contrastado, esto no lo digo yo, esto está contrastado por todas las grandes películas de cine bélico y demás. Miren, a mí cuando estaba viendo esta película, me estaba recordando, pero mucho, bueno, muchas películas de esto, pero me estaba recordando películas clásicos del género bélico, como puede ser Sin novedad en el frente, clásicos del cine bélico, como puede ser Un puente lejano. Es decir, es que se ve la gente, se ven los personajes,
Es que no es el espectáculo de la guerra. Primero, la guerra no es un espectáculo, la guerra es una catástrofe que se utiliza como espectáculo en el cine. Bueno, el índice y el nivel en el que utilicemos ese espectáculo para llegar a una serie de ideas es lo que justifica que estemos. Si no, es puro morbo, es pura sobreexplotación de la tragedia. Y esto es una cuestión de responsabilidad también por parte de quienes crean las películas y crean el audiovisual. La batalla de Argel, por ejemplo, es otro ejemplo que pondríamos de estas cosas que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, hay una enorme diferencia entre películas que nos pueden gustar más o menos, que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Los cañones de Navarone o 12 del Patíbulo, donde la guerra está abordada de una manera ligera, de una manera aventurera, de una manera, y está más cerca de una película de aventuras escapista, que como puede llegar a estar abordada la guerra, por ejemplo, en la Delgada Línea Roja, en Apocalipsis Now, ¿vale? En ese tipo de películas, en El Cazador, es decir, es otro tipo de esquema que tampoco se pretende que, digamos, sean una especie de púlpito para hablar de pacifismo, etcétera, porque son películas bélicas, pueden ser bélicas o antibelicistas, pero desde el punto de vista que utilizan la guerra, hombre, lo de ser pacifista se complica un poco, o sea, se hace más complicado, pero hay muchas maneras de abordar la guerra en el cine. Yo creo que la manera de abordar esta batalla es una manera que consigue ser suficientemente espectacular y suficientemente no es épica. O sea, la épica, si se dan cuenta, este capítulo tiene algo que habla en este camino que yo estoy comentando sobre el tratamiento de la guerra. No es épica, no hay más que ver lo que ocurre al final con Arya y esos planos finales de Arya. Eso está reflejando lo que es realmente una guerra y lo que representa realmente una guerra. Entonces, en ese sentido, pues claro, es que son muchas cosas lo que aleja este capítulo 5 del capítulo 3. Muchas cosas. Y entre otras, la idea de que el capítulo 3, pues este es un capítulo más, por decirlo así, más escapista, más adolescente y tal, frente al capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo más sólido, más maduro. Y parte de eso tiene que ver con la manera en la que se aborda la violencia en este tipo de producción, que evidentemente es una producción de fantasía, que es una producción que va a suponer que la guerra se va a utilizar como espectáculo. Eso no lo vamos a dudar. Quien venga aquí diciendo ahora, no, pero es que aquí la guerra... No, yo no estoy diciendo eso. La guerra que es un espectáculo y se utiliza como un mecanismo de ocio audiovisual. Eso es indudable. Pero con una manera de abordar el asunto que por lo menos introduce en las imágenes toda esa parte de consecuencia de la guerra, ¿vale? Y si os fijáis, si se fijan, estas consecuencias de la guerra en la de los muertos no estaba. También hay una componente de las guerras justas, las guerras injustas y tal. A mí eso no me gusta, no hay guerras. Realmente pienso que no hay guerras justas, porque el problema es que las consecuencias de la guerra nunca son justas, sea cuáles sean los motivos de esa guerra. Entonces, creo que esta película, que es el capítulo 5, refleja esas consecuencias de una manera mucho más madura, más sólida, de cómo se reflejaban en las, acuérdense, de las tartaletas flambeadas de difunto del capítulo 4, cómo se reflejaba en el capítulo 3. O sea, hay un abismo entre el capítulo 3 y el capítulo 5, entre la manera de utilizar el espectáculo de la guerra en el capítulo 3 y la manera de utilizar el espectáculo de la guerra en el capítulo 5. Entre la madurez de uno, la más ligereza del otro. Es decir, hay dos. Entonces, lo que sí que quiero establecer, y con esto ya acabo esta primera parte sin spoilers, es que este capítulo es el mejor de la temporada, uno de los mejores de toda la serie, y que realmente, pues de alguna manera, llega a lo que yo pensaba que iba a llegar la serie cuando comenté el capítulo 1 y el capítulo 2. Cuando dije esto va despegando, esto va a llegar a un punto, este es el punto, este es el capítulo, esto es de lo mejor que vamos a ver en televisión. Y ya digo, incluso de lo mejor que podemos ver en audiovisual, tanto en televisión como en cine este año, capítulo de 5 estrellas, y es a donde tenía que llegar la serie. Lástima que los otros capítulos no siempre hayan estado a este mismo nivel. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el capítulo 6, seamos optimistas. Dicho esto, otra cosa que me ha sugerido este capítulo, y sigo sin territorio spoiler, es
o sea, en territorio sin spoilers, es que, miren, me ha hecho pensar lo que para algunos de ustedes vaya a ser una barbaridad, ya lo aviso. Pero me ha hecho pensar una cosa. Esta es la temporada... Es una temporada 8. Y yo creo que esta serie con 5 temporadas iba muy bien. Y hubiéramos eliminado alguna que otra temporada más dispersa. Y habríamos eliminado algunos bajones de ritmo en muchos capítulos. Y habríamos quiero decir, realmente creo que hay una medida de serie que quizá no sea la de tener 8 temporadas, 9 temporadas. Todos sabemos que cuando una serie empieza a acumular temporadas llega un momento en que ya no tiene más que contar. Y se está convirtiendo simplemente en una cita, no digo obligada, pero sí una cita cotidiana con los espectadores que quieren seguir, tal cual. Eso en series de sitcom, en series de comedia, se puede prolongar la serie, digamos, porque se maneja una estructura de vínculos afectivos con el espectador a través del humor, de la comedia, de lo que es recrear en pantalla lo que pasa en realidad en la vida de mucha gente y como la gente, aunque no le pase eso, se ve reflejado allí en la pantalla. Bueno, comedia sitcom pues a lo mejor puede tener más temporadas y de hecho las tiene y sobrevive mejor. Pero en este tipo de series que son de otro género y que son de carácter, si quieren más, pues bien sea histórico, intriga, policial, etcétera, realmente creo que no pasar del capítulo 5 es arriesgado. De la temporada 5 es arriesgado. Creo que muchas veces se prolongan innecesariamente las series en muchas temporadas. Y el capítulo de hoy me ha llevado a pensar, esto es algo que comparto con ustedes, pero todavía no tengo muy machacado, me ha llevado a pensar que esta serie hubiera estado mucho mejor con unos 5 capítulos, mucho mejor habilitados, aviados y demás. Y aún así está terminando en alto. Y está terminando en alto, pero está terminando en alto con las temporadas que lleva. Si esto lo hubiéramos... lo digo porque hay gente que dice, hombre, ¿y por qué no meterle 10 temporadas? Porque no da más. Porque no da más. Porque este tipo de serie no da más. ¿Vale? Y ahora vamos con territorio spoiler. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, este tío que está diciendo, ¿qué tal? Pues estoy apostando porque 5 temporadas hubiera estado mejor que 8 temporadas. Simplemente, es lo que estoy diciendo. Porque después vemos que hay temporadas que se te quedan un poco más bajas y hay bajones y en fin. Y eso se suprime, en cuanto a ritmo, a tensión, se suprime. Un capítulo como el de hoy merece, creo yo, hacer esta reflexión. ¿Realmente cuántos? Hombre, evidentemente las cadenas, sé lo que me va a decir Usero, sé lo que me diría Usero, hombre, pero es que esto es una industria, porque no, es una industria cuando nos conviene y cuando no nos conviene es otra cosa, no. Es una industria y yo entiendo que como industria les interese tener más temporadas para seguir explotando el gorrino. Correcto. Claro que lo sabemos, esto es así. Pero imagínense que cuando acabe el capítulo 6 y yo haga el vídeo del capítulo 6, les emplazo a la semana siguiente a hacer un comentario de no sé qué y tal. Bueno, pues podemos hacer un juego, un directo, un lo que sea de un final de Juego de Tronos que ha aparecido y tal. Pero yo no puedo estar el año que viene aquí, en esta misma fecha, mes de mayo de 2020, haciendo vídeos de Juego de Tronos. Porque Juego de Tronos ya se ha acabado. Si yo prolongara tanto esta movida, estaría estirando, estaría sobreexplotando el gorrino. Y ustedes llegaría un momento en que dirán, bueno, este tío ya realmente, pues ya no tiene nada que contar. Y es que nosotros tampoco. Y es que hace ya un año que estamos siguiendo otra serie que también es muy interesante y de la que nos gustaría que habláramos. Y sin embargo estamos todavía con Juego de Tronos porque a eso me refiero con sobreexplotación del gorrino. Cuidado con eso, ¿vale? Entonces creo que 5 temporadas encajan a ritmo mejor que 8. Pero entiendo que las cadenas quieran seguir explotando una serie tanto como puedan. Lo que ustedes saben, y yo también, es que cuando una serie se pasa de cierto número de temporadas, empieza a repetirse a sí misma, empieza a perder tensión, empieza a perder interés y ya no va a ningún sitio. Eso es todo. Y ejemplos hay a porrillo. Bien, vamos con territorio spoiler, 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 spoiler y spoiler. A partir de aquí revelamos cosas, ¿vale? Que hemos visto. Si no habéis visto el capítulo, procurar que el spoiler nos pille. Bueno, vamos a ver. Primero, decía antes, arranque del capítulo.
del arranque del capítulo, hay una calidad de puesta en escena, una calidad visual, un saber dónde poner todo, un saber cómo poner todo, un saber cómo iluminar, un saber cómo tratar dramáticamente las situaciones, un definir a Daenerys con imágenes y no con palabras, definirla como esa especie de viaje al lado oscuro que está haciendo. Tengo notas porque tengo chuletas de todos lados, pero vamos, por ejemplo, el plano de Varys con las velas, bueno, el capítulo empieza con Varys escribiendo esa idea de que el legítimo heredero del trono de hierro es fulanito. Ese plano de Varys con la niña que entra, que evidentemente están hablando de veneno sin que se sepa que es veneno y tal, o sea, sí se sabe, pero sin que se diga que es veneno, lo que está manejando ahí, la traición de Varys, el plano de Varys cuando van a detenerle con las velas, es que cada plano de ese arranque es un plano para analizar, es una puesta en escena para analizar, porque todo el arranque del capítulo 5 es plano por plano, el plano de la playa cuando llega Jon Nieve y se encuentra con el otro personaje, con esta al fondo, con el barco al fondo, la barquichuela aquí en la playa, y hablan y tal, y vuelven. Cada plano está reflejando la tensión de los personajes en ese momento concreto. El encuentro de Tyrion con Daenerys cuando le dice que Varys se está yendo de la boca y que la va a liar parda. En la parte de intriga, de complot, la parte de traiciones, la parte de que define cómo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La corrupción del poder que se está volcando sobre Daenerys. Es curioso que después del capítulo 3, cuando ella pierde a Jorah Mormont y después pierde a Missandei, de alguna manera es como si perdiera parte de dos puntos de atraque de su humanidad. Y al perder a esos personajes, se está convirtiendo en un bicho muy chungo. Que en algún momento también, yo creo, esto es especulación pura y dura. Estoy especulando como vamos. Pero creo que puede estar medio inspirado, sobre todo por esa escena cuando le dice a Jon Nieve que si además de ser su reina es otra cosa y tal, y le dice, bueno, pues al final será por el miedo. Vale, bien. Pues en ese momento, y con la decisión que toma con el dragón después en el ataque a Desembarco del Rey, vamos a ver, yo creo que está un poquito bastante inspirada en la reina Isabel. La reina Isabel está inspirada muy en la historia de Inglaterra, por esa soledad del personaje, por esa soledad que el personaje se va quedando cada vez más solo. ¿Cómo está definido esto visualmente? En todo el capítulo, pero sobre todo en el arranque al principio y demás, porque después cuando empieza el ataque, digamos que ella ya se pierde y tenemos al dragón, pero ya la vemos en algún plano con el dragón, pero el personaje, digamos, ya no se ve tanto y la actriz tampoco. Pero todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay de respaldo visual a la evolución de este personaje en un tiempo mínimo, en un tiempo récord, y cómo permite algo que es... yo creo que la palabra de este capítulo, la palabra que define este capítulo es inversión. Me parece una fórmula perfecta. ¿Inversión de qué? De la empatía del público. Se ha invertido la empatía del público. Ha conseguido algo que era muy difícil, con ese plano final de Cersei con Jaime Lannister, que al final cuando le dice, solo importamos nosotros, cuando la gente muere, o va a morir, o piensa que va a morir, solo somos personas. Quiero decir, ya no somos hijos de nuestros actos. Somos hijos de nuestros actos, siempre somos hijos de nuestros actos. Pero quiero decir que en ese momento todos somos iguales. Ante la muerte todos somos iguales. Solo somos personas con miedo, personas que no quieren morir. Toda esa inversión que se produce en el capítulo de las simpatías del público, porque evidentemente Daenerys ha tenido todas las simpatías del público desde el principio de la serie. Y cómo consiguen algo que es muy difícil y cómo lo respaldan, más por lo visual que por el diálogo. Eso es lo que me parece interesante en este capítulo, lo que me parece maduro, lo que me parece un trabajo de narración notable. Es decir, por eso digo que esta va a ser una de las mejores películas que vamos a ver este año. Y cómo trabaja con todo esto, el tema de Varys, las velas, los primeros 10 minutos 15 minutos del capítulo, para mí son de lo mejor en cuanto a puesta en escena y demás que hemos visto este año en televisión. Y fíjense que todavía no hemos terminado el año y vamos a la mitad prácticamente, pero es así. Cuando se han quitado el lastre de tener que hacer batalla, de tener que hacer, es cuando han
han podido volar con los personajes y además, qué curioso, consiguen darnos uno de los mejores capítulos de acción de esta temporada. La evolución, la inversión es lo interesante. Por ejemplo, otro personaje que vive de esa inversión. Primero nos están ya llevando a qué va a pasar con John Nieve y con muy poco plano, con muy poco metraje, que es lo brillante. O sea, lo grande de este capítulo es que con muy poco gasto de minutos está definiendo perfectamente conflictos, viajes de personajes, situaciones y tal. Y la evolución que hacen los personajes. Decía que otro tema de inversión es Arya. Arya, que nos la han mostrado en el capítulo 3, pues eso, en plan más épico, más de batalla, más tal. Aquí madura. Aquí es el capítulo de madurez de Arya. Y es el capítulo en el que Arya, que ha estado, digamos, con la venganza y arropada por la muerte y repartiendo muerte, de repente intenta repartir vida. Y fracasa. Y de repente recupera el miedo. O sea, no recupera el miedo, siempre habrá tenido miedo, pero quiero decir, recupera la vulnerabilidad. Y eso era importante, porque la teníamos en plan superheroína de matar al rey este de los muertos y tal. Y aquí recupera la humanidad. Y la recupera entre cenizas, entre sangre, entre matanza, y además cuando intenta impartir vida, fracasa. Si consigue salvar a la niña esa que coge y demás, esto hace... ¿Por qué? Porque tópico. No. Tampoco es que la letra con sangre entra, no estoy diciendo eso, pero no puede conseguir ese objetivo. Tiene que fracasar en él. Porque tiene que darse cuenta de que repartir muerte es más difícil que impartir vida, que dar vida. Entonces, cuando ella intenta salvar a la niña, fracasa. Pero está el emblema del caballo. El caballo quemado de la niña, que nos conduce al caballo blanco, ensangrentado, lleno, o sea, manchado de sangre, con el que se encuentre, con el que sale de la ciudad. Otra inversión del personaje. Lo que le dice el perro, que le dice, mírame a mí, ¿quieres ser como yo? Si te quedas aquí, vas a ser como yo, lárgate. Y ella le da las gracias, porque esa es la lección. Y cuando le da las gracias, es cuando el perro deja de ser el perro, y se convierte en Sandor Clegane. Entonces sube, y es la evolución del personaje al que le dan todo el vuelo que le tienen que dar. Al que le dan todo el minutaje que le tienen que dar con la batalla, en un momento en paralelo, muy bien construido y muy bien pensado, con montaje en paralelo, cuando Sandor, el perro, va recibiendo palos de su hermano, de la montaña, y Arya va recibiendo palos de todos los cascotes y de todo lo que le pasa por encima, etcétera. Y ese montaje en paralelo vincula definitivamente a esos dos personajes, que son los personajes de la venganza. Y como uno de ellos consigue, de alguna manera, redimirse, reeducarse, reconstruirse entre esos cascotes, reencontrarse entre esos cascotes de la ciudad, que es Arya, y el otro cae definitivamente en lo que es las consecuencias de la venganza y de destruirse a sí mismo, de la autodestrucción con el hermano. Y le dan todo el plano de caída de la torre, todo. O sea, a eso me refería con que este capítulo sí está atando cabos. Este capítulo sí le está dando todo el recorrido a los personajes, sí le está dando conclusión a los personajes. El personaje del rey de las Islas del Hierro. El personaje del enfrentamiento que tiene, que estaba claro que se iba a producir con el Matarreyes. El tema de Cersei y Jaime Lannister. Cómo todos los personajes van cerrando y cómo en un momento determinado vemos lo que realmente son los Inmaculados y lo que son los Dothrakis y lo que puede representar Daenerys como reina en el trono de hierro. Y han conseguido esa inversión. Y esa inversión a través de los ojos de ¿quién? A través de los ojos de Arya, a través de los ojos de Cersei, que ya era difícil mostrar la vulnerabilidad de Cersei, y a través de los ojos de Jon Nieve, que van a ser la clave de lo que va a pasar, evidentemente. Y las tensiones, el tema de intriga que hay, en fin, llevo ya media hora, pero definitivamente yo creo que el mejor capítulo... esos planos que hay casi con cámara al hombro dentro de la ciudad, siguiendo... importante, este tema de batalla se refuerza mucho más porque vemos las consecuencias en la gente normal y corriente, gente corriendo por las calles, nos mete completamente dentro de la ciudad. En ningún momento estuvimos tan metidos en la batalla con los muertos, en ningún momento, pero aquí sí.
todo el tema de la Fortaleza Roja, la intriga con las campanas y ese momento de tensión que define a Daenerys. El momento de tensión. El problema es que aquí vivimos, en este capítulo, la venganza de las víctimas y el peligro que tienen las víctimas. Daenerys es una víctima. Daenerys busca una venganza. Daenerys quiere impartir dolor, quiere impartir muerte, quiere impartir venganza. El tema de la venganza sería el verdadero tema de este capítulo. Y las consecuencias de la venganza. Entonces, aquí, con la intriga de las campanas, es el momento, es el lapso de tiempo que pasa entre que las campanas no suenan, con el personaje de Tyrion mirando y las campanas que no suenan. Y la otra con el dragón. Ese momento de tensión. Y cuando las campanas suenan, ese momento en el que dices, bueno, ahora lo típico sería como lo de Arya salvando a la niña. Bueno, venga, pues la han salvado y ahora volverán a un capítulo anodino. Estuvo muy bien la primera parte del capítulo, qué pena que haya... No. Tienen que hacer el viaje completo. Y para hacer el viaje completo hay que hacer sangre. Con los personajes. Y hacen sangre. Y hacen la inversión. Y la inversión es el momento en que Daenerys se convierte en un auténtico monstruo. Eso es... No me nieguen que es el mejor capítulo. Ahora va a estallar el mejor capítulo de la temporada. Ahora va a empezar a haber gente, el team Daenerys y todo esto, que se van a tirar de los pelos. ¿Qué habéis hecho? Pero sois unos... Y empezaremos a tener una especie de movimiento troll en las redes sociales y tal. Miren, descarten todo eso. Hablemos de calidad. Hablemos de interés dramático. Hablemos de madurez narrativa. Hablemos de darle a los personajes todo el vuelo que merecen. Cuando la gente se enfada porque su personaje, su querido personaje, se ha convertido en un monstruo, se equivoca, porque lo que le han hecho a su personaje es darle mucha mayor relevancia, darle mucho más peso. El que quería terminar esto con una boda entre Daenerys y Jon Nieve y sentándose los dos en el trono de hierro, sinceramente no quiere a esos personajes, porque esos personajes así se convierten en caricaturas, se convierten en un muñecajo. Esos personajes así se convierten, amigos. Eso es hacer que el personaje se quede reducido a esto. Eso es reducir el personaje a esto. Luego no es querer al personaje, no es seguir al personaje, el personaje no tiene que reflejar en ningún caso las frustraciones privadas que tenga cada espectador. El personaje tiene que tener una vida propia, tiene que volar. Y tiene que volar narrativamente, y tiene que hacer su arco, su viaje, tiene que hacerlo completo. Y ahora, evidentemente, el viaje de Daenerys es mucho más completo, que se acaba en una boda casadita con el otro. ¿Pero esto qué es? Y hablamos de lo que había pasado con, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto dentro de esta serie y dentro de esta temporada. Lo que pasó con Brienne de Tar. Eso es lo que no podía pasar con Daenerys. No debe de pasar. Nos queda un capítulo, espero que no la caguen. Pero eso no debe de pasar. Entendamos lo que es seguir a un personaje y tener afecto por un personaje. Que no se trata de que el personaje consiga todo lo que tú quieres y no consigues. Que eso no es así. Que los personajes no están para eso. Que eso se llama onanismo frenético. Que no es eso. Daenerys se ha convertido en un bicho muy interesante. Mucho más interesante ahora que cuando estaba buscando el bono bus, la tarjeta de transporte, del abono transporte, para poder llegar a el desembarco del rey, que cuidado que se tiró capítulo la tía buscando el abono transporte para poder pasar al otro lado. Pues esto es igual, ahora es mucho más interesante. Entonces, ha madurado de una manera adecuada como personaje. Y entonces, bueno, pues ahí está. Tenemos 75 minutos, muy bien apañados, o eso dice el metraje, porque yo tampoco, cuando estoy viendo el capítulo, así que no me pidáis el bar, ¿vale? No miro. Lo que sí me va a pedir el bar es mi jefe, me va a decir, tío, 33 minutos, hasta aquí has llegado, y hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado, darle a like, y ya sabéis, semana que viene, último vídeo de comentario de capítulos de Juego de Tronos de la última temporada. Espero que estéis por aquí y seguidnos en Acción, seguid la revista Acción en kiosco, seguid las páginas web de la revista Acción, darle a like. Hasta luego.